El golpe que encendió el mundo. Imagina que no existe el metal, ni la rueda, ni las palabras escritas. Solo tú, el viento y la piedra. El sol se esconde detrás de una colina y la oscuridad avanza como un animal hambriento. Tu grupo, una pequeña banda de cazadores, se reúne en torno a un fuego que chisporrotea en el centro de una cueva. Las llamas bailan sobre las paredes cubiertas de humo, mientras uno de los tuyos toma una piedra y la golpea con otra una y otra vez. Chispa. Golpe. Silencio. Hasta que, poco a poco, de la rudeza del mineral, surge una forma precisa. Una punta afilada. Una herramienta. Una extensión del cuerpo humano. Así comenzó la tecnología. No con circuitos, ni con pantallas, sino con un gesto milenario. El de un ser humano intentando controlar la materia para sobrevivir. En este viaje, retrocederemos más de 2 millones de años, hasta los primeros pasos de la humanidad en su aventura tecnológica. Veremos cómo los hombres y mujeres del Paleolítico transformaron piedras, huesos, fuego y madera en herramientas que les dieron poder sobre la naturaleza y sobre su propio destino. Porque cada herramienta que inventaron no solo cortaba carne o hueso, también abría el camino hacia el pensamiento, la cooperación y la civilización. El fuego y la piedra, la tecnología del Paleolítico. La piedra que habló, los primeros instrumentos humanos. Todo comienza en África. El continente que vio nacer a nuestros ancestros también fue su primer taller. Hace unos 2.600.000 años, los primeros homínidos, probablemente el Homo habilis, comenzaron a golpear piedras para darles filo. No lo hacían por curiosidad, sino por necesidad. Querían cortar carne, romper huesos, abrir frutos duros o tallar madera. A esas piedras afiladas las llamamos útiles líticos, y su fabricación marca el inicio del Paleolítico, la edad de la piedra antigua. Imagina una escena. Un grupo de homínidos rodea el cuerpo de un gran antílope recién cazado por hienas. Esperan a que los depredadores se alejen y con rapidez corren hacia el cadáver. Uno de ellos, con una piedra de borde agudo, corta la piel endurecida, separa músculos, rompe huesos y extrae el tuétano. Ese momento es revolucionario. Una piedra afilada convierte a un animal indefenso en un cazador de segunda mano. Aquellos primeros instrumentos eran simples, casi torpes, pero detrás de ellos había un cambio gigantesco. Por primera vez, un ser vivo había transformado un objeto natural en algo intencionalmente diseñado para cumplir una función. Esa intención es la semilla de toda tecnología. Con el paso del tiempo, los descendientes del Homo habilis, como el Homo erectus, perfeccionaron la técnica. Aprendieron a golpear una piedra con otra de manera más controlada, desprendiendo lascas y dando forma simétrica a las herramientas. Así nació el bifaz, el emblema del Paleolítico inferior. El bifaz era algo más que una piedra. Era un instrumento multifuncional. Una herramienta que servía para cortar, raspar, perforar o machacar. Tenía forma de almendra, con filos pulidos en ambos lados. Era tan eficaz que se usó durante más de 1 millón de años, casi sin cambios. Una tecnología tan útil que acompañó a la humanidad desde África hasta Asia y Europa. El bifaz nos habla del ingenio, pero también de la paciencia. Cada golpe debía calcularse con precisión. Un golpe mal dado podía arruinar la piedra entera. Por eso, quienes los fabricaban desarrollaban algo más que fuerza. Desarrollaban pensamiento abstracto,
planificación y destreza manual. Podríamos decir que el primer ingeniero de la historia no usaba planos ni lápiz. Usaba su instinto y su oído, escuchando cómo la piedra respondía al golpe. El dominio del fuego y la diversificación de las herramientas. Durante miles de generaciones, la humanidad vivió bajo la ley del frío y la oscuridad. Pero un día, alguien logró algo que cambiaría el destino de todos: encender fuego. No sabemos exactamente cuándo ni cómo ocurrió por primera vez. Las evidencias más antiguas del uso controlado del fuego tienen alrededor de 500.000 años y se atribuyen al Homo erectus. Imagina el impacto. Una chispa podía calentar, iluminar, proteger y transformar. El fuego fue la primera gran herramienta no tangible de la humanidad. Con él podían cocinar los alimentos, lo que los hacía más fáciles de digerir y más nutritivos. Podían ahuyentar animales salvajes, extender el día más allá del ocaso, forjar instrumentos más resistentes y reunirse alrededor de las llamas para compartir historias. Y esas historias, narradas bajo la luz del fuego, tal vez fueron el origen del pensamiento simbólico. Mientras las sombras danzaban sobre las paredes de las cuevas, el ser humano comenzó a imaginar, a recordar, a planificar. Pero el fuego no fue el único avance. Hacia el Paleolítico Medio y Superior, los seres humanos empezaron a fabricar herramientas más variadas y especializadas. Ya no se trataba de tener una sola piedra para todo, sino de crear instrumentos específicos para cada tarea. De las manos del Homo neanderthalensis y del Homo sapiens surgieron cuchillos, raspadores, buriles, sierras, perforadores, arpones y anzuelos. Algunos de hueso, otros de piedra o de madera endurecida al fuego. Cada forma tenía un propósito: cortar pieles, grabar líneas, perforar cuero, tallar madera o cazar peces. El buril, por ejemplo, era una herramienta con punta afilada que servía para grabar sobre hueso o piedra. Era el instrumento de los primeros artistas, los que esculpían figuras y líneas que aún hoy nos estremecen. Los perforadores abrían agujeros en pieles o conchas, quizá para crear adornos o collares. Y los anzuelos y arpones marcaron el paso hacia una economía más diversa, donde la pesca se unía a la caza y la recolección. Un nuevo invento también revolucionó la caza: el propulsor. Con este mecanismo de madera podían lanzar dardos con más fuerza y precisión, aumentando su alcance sin exponerse al peligro directo. Era la primera extensión mecánica del brazo humano, una prótesis de poder, una herramienta que multiplicaba la fuerza. En cada golpe, en cada diseño, hay una lección de evolución. La humanidad aprendía no solo a fabricar, sino a pensar con las manos. El cerebro crecía, las sociedades se organizaban mejor, la cooperación se volvía vital. Los cazadores trabajaban en grupo, las tareas se dividían, los alimentos se compartían. La tecnología no solo transformó la materia, transformó la mente humana. El nacimiento de la cultura y el pensamiento simbólico. Cuando el ser humano dominó el fuego y las herramientas, empezó a dominar también su entorno. Pero algo más profundo ocurrió. Comenzó a dominar su imaginación. En el Paleolítico Superior, hace unos 40.000 años, los humanos modernos, Homo sapiens sapiens, comenzaron a crear objetos que no tenían una función práctica inmediata. Figurillas, collares, pinturas. El arte había nacido. Las paredes de cuevas como Altamira o Lascaux nos muestran bisontes, ciervos y caballos pintados con una belleza asombrosa.
Cada trazo es un testimonio de pensamiento simbólico, de una mente capaz de representar lo ausente, de recordar, de soñar. Las herramientas ya no eran solo instrumentos de caza o supervivencia, eran también instrumentos de expresión. Los buriles servían para grabar líneas, las agujas para coser pieles y crear vestimentas decoradas, los pigmentos naturales para dar color al mundo. El dominio del fuego permitió fabricar pigmentos, secar arcilla, cocinar alimentos y templar materiales. La humanidad había pasado del instinto a la técnica, de la técnica al arte y del arte al pensamiento. En cada objeto tallado, en cada piedra afilada, hay una pregunta que resuena a través del tiempo. ¿Qué significa ser humano? Pero detrás de esta revolución simbólica había una base práctica. Las sociedades del Paleolítico ya sabían trabajar en grupo, organizar campamentos, fabricar herramientas según la estación o el tipo de presa. La transmisión del conocimiento era oral. Los jóvenes aprendían observando, imitando, repitiendo. Así nació la primera escuela, la cueva, el taller, la fogata. Los materiales se diversificaron. El hueso permitió herramientas más finas, la madera, armas ligeras, el marfil, adornos de prestigio. La tecnología se convirtió en cultura. Cada grupo tenía su propio estilo de tallado, su manera de hacer puntas de flecha o bifaces. Era una identidad tecnológica, una firma de clan. Los bifaces, aunque antiguos, seguían presentes, perfeccionados con técnicas más delicadas. Pero ahora compartían espacio con un nuevo tipo de herramienta, el pensamiento abstracto. El hombre paleolítico podía imaginar lo que aún no existía, prever el resultado de sus actos, diseñar antes de fabricar. Ese salto mental fue el verdadero motor del progreso. Y con él, el ser humano se preparó para el siguiente gran cambio: el neolítico, la domesticación del fuego, los animales y las plantas. Pero nada de eso habría sido posible sin esos primeros millones de años de ensayo y error, de paciencia y descubrimiento. El primer invento humano, la idea. Si miramos hacia atrás, podemos ver el largo camino que nos trajo hasta aquí. Desde el primer golpe de piedra hasta el primer fuego encendido, desde el bifaz hasta la lanza, desde el raspador hasta el pincel. Todo en nuestra historia tecnológica tiene un mismo origen: la curiosidad humana. Esa chispa que hizo que un ser prehistórico golpeara dos piedras para obtener filo es la misma que hoy enciende las pantallas, impulsa cohetes o diseña inteligencia artificial. El ser humano sigue siendo el mismo, un artesano de ideas, un inventor por naturaleza. El Paleolítico no fue solo la era de la piedra, fue la era del pensamiento en formación, del descubrimiento del tiempo, de la cooperación y del conocimiento compartido. Cada herramienta era una pregunta respondida con ingenio. Cada fuego, una promesa de futuro. Cuando hoy encendemos una lámpara, cuando tecleamos en una computadora o usamos una herramienta, repetimos el gesto del primer humano que quiso mejorar su mundo. Porque la tecnología no empezó con el metal, ni con la máquina, ni con el silicio. Empezó con un ser humano, una piedra y una idea. Y esa idea, la de transformar el entorno con inteligencia, es lo que nos hizo y nos sigue haciendo humanos. Cierre inspirador. Así que la próxima vez que sostengas tu teléfono, una llave o una herramienta cualquiera, piensa en ello. Estás sosteniendo el legado de 2 millones de años de ingenio. Cada clic, cada toque, cada invento
es un eco lejano de aquel primer golpe de piedra en la oscuridad. Un sonido que aún resuena, débil pero eterno, recordándonos de dónde venimos. Porque la historia de la humanidad comenzó con un simple golpe,